Hola, somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial. Junto a mi compañero David Espinosa y quien les habla, Adriana Guzmán, hoy les vamos a hablar del vernier de milímetro. A continuación, les voy a dar explicación una de las configuraciones del vernier, es decir, la del vernier de 1/50. Es decir, este vernier posee 50 divisiones en la cual consta con 100 partes en el nonio. Cada unidad del nonio cuenta con 0.02 milímetros y cada parte en el nonio principal cuenta 1 milímetro, hasta llegar hasta la unidad mayor, que es 10, 20, 30, 40 en la regla principal, y lo mismo en el nonio con 10, 20, 30, 40 milímetros. A continuación les voy a dar uno de los ejemplos para cómo obtener esta medición. Muy bien, desplazando el nonio, primero hay que ver hasta qué punto del cero del nonio ha coincidido con la regla principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el 6, es decir, 6 milímetros, y después ver en el nonio con qué coincide con la regla principal, es decir, en el punto 70, 72, 72. Es decir, junto con lo que ha coincidido 6 milímetros más con los 0.72, nos permite obtener un total en la medición de 6.72 milímetros. Otro ejemplo podría ser la siguiente. Podemos ver que coincidió el 0 con la regla principal en el primer unidad, 1 milímetro, más con lo que coincide el nonio y la regla principal, 62, es decir, 1.62 milímetros. Como por último ejemplo, podemos observar lo siguiente. El nonio, en este caso, puede coincidir un pequeño error, porque puede observarse que llega a este punto, pero no es así, llega una fracción antes. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 milímetros, más con lo que coincide en el nonio y la regla. Es decir, 90, 92, 94, 96 y 98. Es decir, 6.98 milímetros. Ahora, vamos a ver cómo medir en un vernier con precisión de 0,05 milímetros. Como podemos observar, en la regla principal se encuentra dividida en 10 secciones. Cada sección equivale a la décima de milímetro. Por ejemplo, esta primera sección equivale a 10 milímetros. Esta quinta equivale a 50 milímetros. Y esta décima equivale a 100 milímetros o 10 centímetros. Por otro lado, cada sección se encuentra dividida en 10 partes iguales. Ahora, cada división está conformada por 1 milímetro. Ese milímetro lo podemos encontrar aquí en el nonio, el cual está dividido en 20 partes iguales. Cada una de estas divisiones en el nonio equivalen a 0,05 milímetros. Ahora, la más mínima medida que podemos sacar de este vernier es 0,05 milímetros. Ahora, hemos cambiado de simulador para poder tener una mejor apreciación de las medidas. Vamos a empezar con un ejemplo al azar. Como podemos observar, la línea del nonio no coincide con ninguna de las reglas principales. Vamos a contar cuántos milímetros tenemos hasta aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. No topa la línea del 6. Entonces tenemos que saber, tiene 5 con algo más llegando al 6. Queremos ver con más precisión cuánto es esa medida. Recurrimos al nonio. Entonces, en el nonio tenemos que ver la línea del nonio que coincida con la regla principal. En este caso es la del 9. Como anteriormente habíamos dicho que teníamos 5 milímetros,
y aquí cruza con la del 9, esto equivaldría a 0,90 milímetros. Entonces sumamos los 5 milímetros más 0,9 milímetros equivaldría a 5,90 milímetros. Ahora vamos a verificar y efectivamente tenemos 5,90 milímetros. Ahora vamos con otra al azar. Esa. De acuerdo, hemos pasado a la primera sección. La primera sección, entonces sabemos aquí de fijo que tenemos 10 milímetros. En el nonio observamos que la línea que coincide con la regla principal está entre el 5 y el 6. Entonces es su media, lo que equivaldría a que sea 0,55 milímetros. Ahora sumamos 10 milímetros más 0,55 milímetros nos da un resultado de 10,55 milímetros. Ahora vamos a verificar y efectivamente tenemos 10,55 milímetros. Ahora, un último ejemplo. Vemos que ya ha pasado la segunda sección, así que ya es aquí empezamos a contar 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tenemos 28, hasta aquí llega el nonio con algo más. Ahora vamos a ver la línea del nonio que coincide con la regla principal. Vemos que está entre el 4 y el 5. Entonces sabemos que aquí tenemos 0,45 milímetros más los 28 milímetros que habíamos contado de la regla principal, nos daría un resultado de 28,45 milímetros. Vamos a confirmar. Y efectivamente, 28,45 milímetros. Buenas tardes. A continuación, les voy a explicar cómo podemos obtener las medidas del vernier de 1 sobre 10. Pues bien, como podemos observar en el simulador, en el nonio que está en la parte inferior de la regla principal, consta de 10 partes, es decir, es una división de 10 partes en el nonio, donde cada una representa una décima. En la regla principal, cada línea respectiva con respecto a cada uno representa 1 milímetro. Pues bien, ¿cómo podemos obtener las medidas? Para ello vamos a realizar dos ejemplos siguientes. Primero, empecemos a desplazar nuestro nonio con respecto a la regla principal. Bien, primero hay que ver en el nonio 0 dónde llega, hasta qué punto llega con respecto a la regla principal. Pues bien, está en el 0, 0, 1, 2, 3. 3 milímetros. Adicionalmente, sumamos esto de acuerdo con qué punto ha llegado nuestro nonio, nuestra línea del nonio, con respecto a la línea principal. ¿En qué punto chocan ambas líneas? Como podemos observar en el simulador, esta choca en el 5 décimas de milímetro, 0.5. Es decir, 3 milímetros más 0.5 tiene nuestra medición de 3.5 milímetros. Realizamos otro ejemplo. Empezamos a desplazar nuestro nonio y vemos que con respecto al 0 y la regla principal ha llegado hasta 9 milímetros. Adicionalmente sumamos de acuerdo dónde coincide nuestra nonio con respecto a la regla principal, es decir 0.2 décimas o 2 décimas o 0.2 milímetros. Es decir, 9 más 0.2 es igual a 9.2 milímetros.